Hola, te doy la bienvenida a este podcast Transforma tu vida. Mi nombre es Laura Giraudo y soy terapeuta. Me especializo en decodificación biológica y en terapias energéticas. Y me gustaría compartir con vos distintas técnicas y herramientas que te permitan conocerte y a partir de ahí comenzar a transformar tu vida y convertirla en la vida que querés. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Bueno, es todo lo que creemos y opinamos de todo en general, de la vida, de los demás, incluso de nosotros mismos. Podríamos decir que es nuestro paradigma personal, es decir, es la base sobre la cual decidimos consciente o inconscientemente vivir nuestra vida. Podríamos decir que son como lentes que nos ponemos con los cuales miramos la realidad. Bien, pero no son la realidad, sino es cómo nosotros miramos a través de estos lentes la realidad. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos nuestro sistema de creencias, es decir, tenemos cada uno lentes propios que usamos para mirar la realidad. Y estas creencias son absolutamente necesarias, todos las necesitamos, porque son como pensamientos automáticos que se generan ante un estímulo determinado. Es decir, que nuestro cerebro ahorra energía, se vuelve más eficiente de esta manera, agilizando el proceso de la toma de decisiones. Entonces, cuando nos surge una situación donde tenemos que tomar una decisión, aparece ahí la creencia. Entonces, agiliza nuestro proceso en la toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa? Estas creencias, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos cambiando nuestra forma, ¿no?, de ver las cosas, también debemos ir cambiando nuestras creencias. Es como si fuera un programa que debemos ir actualizándolo constantemente. Por ejemplo, pensemos en un niño de 2 años, 3 años, y que su papá le dice: no salgas a la calle porque es peligroso. Esto obviamente que le va a ayudar al niño a protegerse. Entonces, cuando en algún momento a lo mejor vea la puerta abierta o se descuiden sus papás, pueda salir corriendo afuera y puede recordar esto que le dice su papá, y eso lo va a proteger. Va a hacer que el niño no salga a la calle y lo protege, porque obviamente todavía no puede el niño por sí solo cuidarse en la calle. Ahora, esta creencia sí o sí cuando vaya creciendo la va a tener que modificar, porque cuando ya sea una persona adulta, ¿qué pasa si sigue pensando o creyendo que la calle es peligrosa? Y bueno, eso le va a impedir hacer un montón de cosas, o incluso puede sentir que cada vez que sale se siente mal, se siente ansioso, siente un malestar y no sabe bien qué le está sucediendo, ¿no? En definitiva, es necesario que esta persona cambie esa creencia que tiene para poder seguir su vida normalmente. Bien. Entonces, ¿cómo es que se construyen? ¿Cómo llegan esas creencias a establecerse en nuestro subconsciente? Y de distintas maneras. Puede ser porque me lo dijo alguien que considero una autoridad, ¿bien? Y sobre todo en nuestra infancia. Puede ser nuestros padres, puede ser un profesor, puede ser un médico, puede ser que en alguna maestra, ante un trabajo que a lo mejor no hicimos bien o algo que no nos salió, nos puede decir: sos un desastre o no servís para esto. Ese tipo de cosas pueden
quedarse grabadas como una creencia y realmente nosotros creer que no somos buenos, por ejemplo, para el dibujo, ¿no? Porque nos dijeron eso cuando éramos chicos. También puede ser algo que nos dijo algún médico sobre alguna cuestión de salud y que, bueno, nosotros pensamos que es así y nunca más nos cuestionamos eso. Otra de las formas en que se pueden construir son por una sentencia dicha por una persona que es emocionalmente importante para nosotros, ¿no? Y esto también se da mucho en la infancia. Lo que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos. Habremos escuchado muchas veces que nos dicen, no sé, sos un desastre para esto, sos desobediente, no servís. Lo que sea que nos hayan dicho nuestros padres, eso evidentemente queda grabado como una creencia y es lo que luego tenemos que revisar a ver si todavía seguimos creyendo que somos eso que nos dijeron en la infancia. ¿Bien? Otra forma es porque creo que es lo correcto, ¿no? Ahí está la moral, nuestra moral, y también tiene que ver mucho con el tema de la religión, ¿no? Bueno, esto está bien y esto está mal. Entonces, no lo hago porque está mal, ¿bien? Bueno, eso también son cosas que tenemos que volver a replantearnos, si evidentemente esto está bien o no. También puede ser porque es la costumbre, ¿no? Ya sea familiar, ya sea cultural, ¿no? Una cuestión cultural, algo que se hace en la familia desde siempre, algo que se hace en mi ciudad desde siempre, ¿no? Todas esas cosas que ya están establecidas y que nadie las cuestiona. Bueno, también así es como son parte de nuestro sistema de creencias. Y otra de las formas también es por nuestra propia experiencia. Las vamos adquiriendo también por nuestra experiencia. Cuando vivimos alguna situación más de una vez, es como que ya tendemos a que se convierta en una creencia. Por ejemplo, no sé, vamos a comprar algo a algún lugar y a lo mejor la persona que nos atendió, bueno, no nos atendió muy bien, y vamos por segunda vez y nos vuelve a pasar lo mismo. Y a lo mejor esa persona dio la casualidad que en ese momento tenía algún problema y no nos atendió lo suficientemente bien, pero nosotros ya podemos decir, bueno, en ese lugar te atienden mal, no voy más, o vamos a decir a otras personas, ahí no vayas porque te atienden mal. Ya es una creencia, ya es algo que nosotros establecimos, que eso es así, es nuestra realidad, ¿no? Entonces esas son las que vamos construyendo a medida también que vamos creciendo a través de nuestras propias experiencias. Y para ejemplificar, les voy a contar un cuento que es de Jorge Bucay, que dice así: iban un papá con su hijo al circo y ven a un elefante, cuando todavía en los circos había animales. Y ese elefante muy grande tiene en su pata una cadena que está agarrada a un palo. Y entonces el niño le pregunta a su papá por qué el elefante, siendo tan grande y con tanta fuerza, no escapa de esa cadena. Entonces su papá le dice que cuando este elefante era chiquito, le pusieron esa misma cadena y en ese momento no tenía la fuerza suficiente. Entonces, el primer día el elefantito intentó escapar y no pudo. Al segundo día intentó escapar y tampoco pudo. Al tercer día lo mismo, hasta que se dio por vencido y dijo: es imposible escapar. Y así fue que nunca más intentó escapar, porque para él era imposible escapar. Bien,
Entonces, de esta manera podemos ver hasta qué punto se ve condicionada nuestra vida por toda la información que hemos recibido, sobre todo en nuestra infancia, y que no nos hemos vuelto a cuestionar. Bueno, les voy a contar un poco cuáles son algunas de las características que tienen estas creencias para que podamos comenzar a identificarlas. Lo primero es que pueden ser limitantes o potenciadoras, es decir, que pueden potenciarnos a hacer eso que queremos hacer, nos pueden ayudar a ir hacia donde nosotros queremos ir, o, por el contrario, pueden estar limitándonos, haciendo que no podamos llegar a ser quien queremos ser o a ir donde queremos ir, es decir, están impidiendo que logremos la vida que nosotros queremos lograr. Y ahí es donde es importante que podamos identificarlas, cuáles son esas que nos están limitando, para poder cambiarlas por otras que sean potenciadoras, es decir, que nos ayuden a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Bien, otra de las características es que son relativas, es decir, no son verdades absolutas, sino que son nuestra verdad. Bien, las creencias son verdaderas solo para quien las cree. Es decir, que ante una realidad determinada yo puedo creer una cosa o creer otra. Hay una frase de Henry Ford que me gusta mucho que dice: tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Y es así, es decir, el que realmente cree que no lo puede hacer, bueno, es su verdad y es lo que cree, pero también está el que cree que sí puede hacerlo y esa también es una verdad para él. Entonces no podemos decir que sea una verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? Cada uno tiene su propia verdad y eso también nos ayuda a darnos cuenta de que entonces podemos cambiar, por más que para nosotros hoy sea una verdad, podemos cambiarla, porque de hecho hay otras personas que están pensando de manera diferente, ¿bien? Que tienen otra verdad y que a ellos les está ayudando a realizar determinada cosa que nosotros no lo podemos hacer. Entonces, para eso nos sirve entender esto, que no hay una verdad absoluta, sino que cada uno tenemos nuestra verdad. También podemos ver que es una interpretación que hacemos y que no es la realidad. Bien, es una interpretación de esa realidad. Por ejemplo, si yo me hago un peinado, por ejemplo, ¿no? Y le pregunto a una persona, esta persona me dice que no le gusta. Le pregunto a una segunda persona y me dice que no le gusta. Y entonces yo ya digo, bueno, a nadie le gusta mi peinado. Y eso es lo que yo creo, pero no es la realidad, sino que la realidad es que a 2 personas no le gustaron mi corte de pelo. Entonces, ahí nos damos cuenta que no estamos viendo la realidad, sino que hacemos una interpretación. Otra característica también es que son muy poderosas las creencias. Aparentemente tienen poder, ¿bien? Pero en realidad ese poder se lo estamos dando nosotros al dejarlas funcionar sin conciencia, ¿no? No las cuestionamos, entonces siguen estando allí y nosotros mismos le estamos dando ese poder. Entonces, muchas veces cuando decimos, bueno, no, pero esto yo no lo puedo cambiar, yo soy así, pensamos que es muy difícil, ¿no?, cambiar esto que creemos o esto que pensamos de nosotros mismos. En realidad le estamos dando nosotros ese poder. Cuando logramos poner conciencia sobre eso y cuestionarlas realmente y entender de dónde vienen, todo eso nos lleva a que podamos
en definitiva, cambiarlas. Y por último, una característica, ¿no?, que es muy importante también, es que son como una profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una creencia, vamos a actuar en función de esa creencia. Lo que vayamos a hacer va a ser condicionado por esa creencia. Por lo tanto, los resultados que vamos a obtener van a ser acordes a esas mismas creencias, ¿no? Vamos a obtener ese resultado. Y entonces cuando obtenemos ese resultado, vamos a decir, claro, ¿ves? Yo sabía que esto me iba a pasar, yo sabía que esto iba a ser así. Y reforzamos la creencia. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de cuando íbamos a la escuela, algún profesor nos dijo que no servíamos para dibujar, que no éramos buenos dibujando. Bien, entonces si yo realmente me creí eso, ¿qué va a pasar? Voy a actuar en función de esa creencia, es decir, nunca más voy a tomar un lápiz y voy a dibujar. Bien, entonces, cuando en algún momento necesitemos, por ejemplo, nuestro hijo nos dice, ayúdanos con este dibujo, y no, que no, yo no soy bueno dibujando, bueno, nos insiste y nosotros intentamos hacer un dibujo después de, 20 años sin haber dibujado, sin habernos puesto a desarrollar esa habilidad, entonces muy probablemente no nos salga bien ese dibujo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Viste? Yo sabía que no era bueno dibujando, que no sabía dibujar. Con lo cual, reforzamos esa misma creencia y la seguimos manteniendo en el tiempo. Bueno, ahora para que te quede un poco más claro el tema, te voy a contar algunas de las creencias limitantes que son más frecuentes. A ver si te sentís identificado. Por ejemplo, cuando digo no sé o no se puede o esto es muy difícil o no puedo hacer eso, jamás voy a cambiar. En las relaciones hay que sacrificarse por el otro. Sin estudios no vas a lograr nada. No se puede vivir de lo que me gusta. La gente no cambia. O mi felicidad depende de las circunstancias o del entorno o de los demás, o no soy bueno para esto. Bueno, esas son algunas de las creencias que podemos tener. Es para que ustedes se den cuenta que tenemos mucho de esto, ¿no? Ahora, lo más importante, ¿cómo podemos cambiarlas? ¿No? Aquellas, sobre todo las que nos limitan, ¿no? Las que nos ayudan, las vamos a mantener. Pero la idea justamente es eso, es comenzar a cuestionarnos todas nuestras creencias y a ver, ¿esta me ayuda, me sirve? La mantengo. Esta me está limitando, me está impidiendo hacer algo que yo quiero, me está impidiendo tener la vida que estoy buscando, entonces la cambio. Bien, esa sería lo primero que debemos hacer. Entonces, ¿cómo llegamos a cambiar nuestras creencias? Lo primero va a ser identificar, ¿no? Detectar cuál es la creencia, darnos cuenta que eso es una creencia. Bien, entonces podemos, si por ejemplo estamos ante alguna situación que vemos que no podemos lograr, que no podemos avanzar, que hay algo que sentimos que no podemos hacer, bueno, ahí podemos ir a buscar cuál es la creencia que hay detrás. Bien, cuando hay una situación que estamos sintiendo que no logramos resolver, que no logramos avanzar, que no logramos obtener eso que queremos, bueno, podemos ir a analizar un poquito ahí cuál es la creencia que está impidiendo que nosotros logremos eso. Bien, esa es una forma. Y si no,
podemos comenzar a prestar atención a la forma en que nos expresamos. Por ejemplo, cuando utilizamos palabras o generalizaciones como son todo, nunca, siempre, jamás, nadie, todo ese tipo de expresiones están encerrando, digamos, atrás una creencia. Entonces, cuando nos escuchamos decir eso, alguna de estas palabras, podemos investigar un poquito más y encontrar la creencia. También podemos prestar atención a frases que comiencen con creo que, me parece que, confío en que, tengo fe que, ese tipo de expresiones también están encerrando una creencia. Y otra cosa en la cual podemos enfocarnos es cuando, sobre todo, nos referimos a nosotros mismos y decimos, soy algo, ¿no? Soy inútil, soy desordenada, soy... Todos esos adjetivos que podemos colocarnos, ¿no? Es soy más un objetivo determinado. Ahí también prestemos atención que hay una creencia detrás, ¿no? El hecho de que yo diga soy desordenada no es la realidad, es lo que yo creo de mí misma. Entonces, al no ser la realidad, podemos cambiarla, pero primero tenemos que darnos cuenta que eso es una creencia. Luego vamos a empezar a ver, una vez que ya determinamos una creencia, cómo llega a nosotros esa creencia, de dónde viene. Si es porque me lo dijo mi padre, lo dijo un profesor, una maestra, si es porque es así en la familia, si es porque me pasó alguna otra vez, por mi propia experiencia. Es decir, identifico o trato de identificar cómo llega a mí eso, para que esto nos ayude a entender, nos ayude a tomar conciencia. Todo nos ayuda. Luego vamos a comenzar un poco a cuestionar, ¿no? Cuestionamos esta creencia. A ver, ¿por qué, si es que alguien me lo dijo, por qué me dijeron esto, ¿no? ¿Realmente yo creo que esto es verdad? ¿Realmente yo creo que esto es la realidad? ¿Qué autoridad tiene esa persona para decirme que esto es así? ¿O es cierto simplemente porque me lo dijo tal persona? ¿No? Eso es todo el procedimiento que deberíamos hacer de cuestionarnos realmente. ¿Por qué estoy creyendo esto? ¿Porque me lo dijo alguien? ¿Y ese alguien qué autoridad tiene? ¿O simplemente es cierto porque me lo dijo? ¿No? Es todo preguntas y cuestionamientos que me voy a ir haciendo para tratar de darme cuenta que en realidad eso no es una verdad absoluta, sino que es una forma que yo tenía de ver la realidad. Bien. Y luego ya comenzamos más a adentrarnos en el cambio de la creencia. Una vez que identificamos, que logramos ver de dónde viene y cuestionarnos eso, vamos a ver cuál es la intención positiva que tiene esta creencia, porque siempre detrás hay una intención positiva. Ahora vamos a verlo mejor con un ejemplo, pero primero te termino de decir cuáles serían las preguntas que deberías hacerte. Entonces, además de cuál es la intención positiva, vas a ver cuál es la creencia opuesta a esta, es decir, cuál sería la potenciadora, la que me potenciaría a hacer esto que no puedo hacer. ¿Bien? ¿Cómo puede mejorar mi vida aplicar esta nueva creencia potenciadora?
y cómo podría empeorar mi vida también esta nueva creencia que quiero incorporar. ¿Qué es lo mejor que me puede pasar si continúo con la vieja creencia? ¿Y qué es lo mejor que me puede pasar con la nueva creencia? Bien, estas serían algunas de las preguntas que te pueden ayudar. Y vamos a un ejemplo. Si yo detecté una creencia que es, por ejemplo, soy desordenada. Es algo que a lo mejor me lo decían mucho cuando era chica. Entonces, voy a ver cuál es la intención positiva. Y bueno, seguramente la intención era que hacerme ver que en ese momento estaba siendo desordenada para que yo pudiera cambiar y ser más ordenada, ¿no? Esa era la intención en su momento. Ahora, ¿cuál sería la creencia potenciadora? Bueno, soy ordenada o ser ordenada es fácil para mí, ser ordenada es divertido, me sale fácilmente ordenar. Esas podrían ser las creencias que reemplacen a la anterior. Ahora, pensá cómo puede mejorar tu vida si aplicás esta nueva creencia. Que ordenar es fácil, es divertido, soy ordenada. ¿Cómo me ayuda eso? Me ayuda un montón, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puede empeorar mi vida esta creencia? Y me parece que no va a empeorar mi vida que yo sea ordenada, ¿bien? Salvo que me vuelva extrema, ¿no? Extrema ordenada. Pero digamos, este sería el procedimiento que uno puede ir haciendo y se va dando cuenta. ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar si continúas con la vieja creencia de soy desordenada? ¿Qué es lo mejor que me puede pasar? Bueno, no sé, ¿qué me puede pasar si sigo siendo desordenada? ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar si cambias la creencia? ¿Tá? Es decir, ¿cómo reemplazando esta creencia limitante por otra que sea potenciadora, fíjense cómo nos cambia, ¿no? La forma en que vemos todo y cómo nos damos cuenta cómo nos va a ayudar esta nueva creencia en nuestra vida. ¿Bien? Y por último, vamos, una vez que ya tenemos nuestra creencia potenciadora que va a reemplazar a la anterior, vamos a consolidar esta creencia, ¿no? Así como la anterior creencia la tenemos gracias a que fue algo que nos repitieron durante mucho tiempo. Entonces, esta nueva creencia que nosotros queremos grabar, como reprogramar en nuestro cerebro, también vamos a tener que repetirla, ¿no? Es como un entrenamiento que vamos a hacer de esta nueva creencia. Entonces, podemos repetirnos, ¿no?, a nosotros mismos esta nueva creencia y vamos a tratar de entrenarnos a través de los comportamientos, de las conductas que tengamos y también de las palabras que utilicemos en función a esta nueva creencia. Es decir, que cuando nos escuchemos decir soy desordenada, bueno, prestar atención ahí y decir no, vamos a cambiarla por la nueva creencia y volvemos a repetir. Y también los comportamientos que tengamos, las conductas, tratemos de que estén alineadas a esta nueva creencia, ¿no? Es un entrenamiento, no es que de un día para el otro vamos a lograr cambiarla, pero sí, una vez que ya la identificamos, que entendimos por qué está ahí, que entendimos que tenía una buena intención y que ahora identificamos cuál va a ser la que la va a reemplazar, bueno, es un trabajo que debemos hacer para lograr reprogramar esta nueva creencia
en nuestro subconsciente, ¿no? Pero al principio a lo mejor resulta un poco más difícil, pero luego ya, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar con la nueva creencia ya grabada. Bueno, hasta acá es este tema de las creencias, que es bastante interesante. Cualquier pregunta que quieran hacerme, cualquier consulta, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, de Instagram, es lauragiraudo.ok, o de Facebook, Laura Giraudo. También los invito a que visiten mi canal de YouTube, Laura Giraudo, en donde también voy a estar subiendo videos referidos a estos temas. Y también me pueden dejar en los comentarios algún otro tema que les interese, que podamos compartir. Y si quieren tener una consulta conmigo, pueden comunicarse a través de mi WhatsApp, que lo dejo acá en la descripción del episodio. Y te espero en la próxima, donde vamos a hablar de la autoestima, de la importancia de nuestra autovaloración y de cómo podemos aumentar nuestra autoestima. Te espero. Hasta la próxima.